al Creador del cielo y de la tierra, al Padre Celestial, a su Santo Hijo y al Santo Espíritu damos la gloria y la honra porque Él es digno. Rogamos a Él que nos permita leer su bendita palabra, que nos dé sabiduría y entendimiento de su palabra y nos haga hacedores de su palabra. En este momento vamos a leer la bendita palabra de Dios que está en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 4. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y lo leemos de nuevo, dice así: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Gloria a Dios. Entonces dice nosotros reconocemos que toda casa es hecha por alguno. Si hablamos de las viviendas, de los edificios, nosotros sabemos reconocer que fue un albañil, que fue un arquitecto, que fue un ingeniero, que fue alguna persona con conocimiento y con habilidades quien hizo esa vivienda, quien hizo esa casa hecha por manos de personas. Reconocemos que fue alguien que tiene inteligencia, que tiene habilidades. Y ese reconocimiento también lo trasladamos a cualquier otra área, en la industria, en el transporte, en la salud, en todos los sectores. Nosotros sabemos reconocer que hay personas con habilidades, que hay personas con inteligencia, que es Dios mismo quien da la inteligencia, claro. Pero reconocemos que fueron personas con inteligencia que hicieron esas casas, que hicieron esas construcciones, que hicieron esos descubrimientos en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, en cualquier área del conocimiento, en cualquier sector. Todas aquellas cosas que muchas veces benefician al ser humano para que tenga una vida cómoda o para que tenga una vida más llevadera, tanto en la salud como en la vivienda, en la comodidad, en las herramientas. Nosotros sabemos reconocer que fueron personas con inteligencia, que hicieron esos inventos, esos descubrimientos, que hicieron esas creaciones. Entonces, también debemos de reconocer, o aún con mayor intensidad, debemos de reconocer a aquel que hizo el cielo y la tierra. Cuando nosotros vemos un edificio, un carro, un avión, una motocicleta, algo que nos llama la atención, decimos: wow, qué bonito es, qué maravilloso es este carro, es esta casa, es esta motocicleta, es esta televisión, es esta tecnología, es este medicamento. Nosotros reconocemos y decimos: wow, qué maravilloso es. Pero también, y con mayor razón, debemos de reconocer aquel que hizo el cielo y la tierra en el cual nosotros vivimos, bajo el cual nosotros vivimos. Cuando nosotros veamos el cielo y su plenitud, cuando vemos las estrellas, vemos el sol, la luna, nosotros debemos de decir: gloria a Dios, gloria a aquel Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra, porque es un Dios sabio, es un Dios todopoderoso. Nosotros debemos de resaltarlo, debemos de exaltarlo, debemos de glorificarlo. Cada vez que nosotros vemos la grandeza, la majestuosidad de la tierra, todo aquello que ni siquiera nuestros ojos alcanzan a ver, a la distancia, nosotros vemos los árboles, vemos los animales, vemos el mar, y debemos de decir: gloria a aquel que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo los árboles, que hizo los animales, que hizo el mar, porque los hizo con sabiduría, porque Él es un Dios sabio, Él es todopoderoso. Debemos de reconocer al Creador del cielo y de la tierra, porque realmente Él es sabio, porque realmente Él es todopoderoso, porque realmente es el único y verdadero Dios que con su palabra creó todas las cosas. Nosotros no debemos de endurecer nuestro corazón, porque la misma creación, el cielo, la tierra, las plantas, los animales, el mar,
la luna, las estrellas, la misma creación da testimonio de la grandeza del Creador, del Dios vivo, del Todopoderoso. La creación da testimonio de cuán grande, de cuán sabio es este Dios, y nosotros debemos de reconocerlo, nosotros debemos de glorificarlo, porque Él es digno. Gloria a Dios, santo es el Señor. En el versículo 2 del libro de Hebreos, ahí dice, en el versículo 3 dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto mayor honra que la casa es el que la hizo. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, dice. Santo es el Señor. Entonces, es verdad, nosotros nos quedamos impresionados a veces con las construcciones, con las creaciones que hacen las personas en cualquier sector. Hablamos de viviendas, hablamos de transporte, hablamos de tecnología, hablamos de innovación médica, de medicamentos, en el sector salud. Nosotros quedamos impresionados, maravillados con la creación, pero sabemos que de mayor honra que el que hizo esas cosas, de mayor honra que esas cosas es el que la hizo. Es decir, el que hizo esa majestuosidad de edificio, de casa, de carro, de avión, de tecnología. El que hizo esas cosas es de mayor honra que la misma tecnología, que la misma casa, que el mismo carro. Entonces, cuando nosotros vemos el cielo y la tierra, el mar y su plenitud, nosotros sabemos que de mayor honra que el cielo, de mayor honra que la tierra, de mayor honra que el mar y que los animales, que las plantas, de mayor honra es aquel que los hizo. Y es el Creador, y es el Dios Todopoderoso, y es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, el único y verdadero Dios. Él es de mayor honra que la creación, e incluso que nosotros mismos, porque Él nos hizo a nosotros, porque las obras que hace el ser humano no tienen vida en sí mismas. Lo han intentado, pero hasta el momento no lo han logrado. Porque el que da vida solamente es el Dios vivo, el Creador del cielo y de la tierra. Él es el único que desde el principio dio vida a los animales, a las plantas y también a las personas, al hombre, al ser humano. Entonces, nosotros nos maravillamos con la creación que hacen las personas, pero debemos de maravillarnos aún más con el Creador del cielo y de la tierra, y también con el cielo y la tierra misma y con toda la creación que Dios hizo. Debemos de maravillarnos. Ahí también habla de que Moisés fue un gran siervo, dice, fue fiel, dice, en la casa, en toda la casa de Dios. Moisés fue un siervo fiel. En el versículo 5 dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero Cristo, dice, es como hijo, santo es el Señor. Entonces ahí está diciendo: Moisés a la verdad fue un siervo fiel, fue un siervo grande, obediente delante de Dios, delante de las personas, fue reconocido. También podemos trasladarlo a los demás siervos, a Isaías, a Salomón, a David, a Jeremías. Podemos trasladarlos a los discípulos del Señor, a Pedro, a Juan, a Pablo, a María, a Santiago. Podemos decir, ellos a la verdad fueron siervos fieles delante de Dios, pero en realidad el Señor Jesucristo es el único que ha estado con el Padre Celestial desde el principio. Dice, es el cual está sobre la casa como hijo, y la casa somos nosotros. Dice, el Señor Jesucristo es el único que está en espíritu con nosotros. Dice, si nosotros retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, santo es el Señor. Entonces, no basta con reconocer la creación, tenemos que reconocer a aquel que hizo
aquel que creó este cielo, esta tierra. Tenemos que reconocerlo, tenemos que glorificarlo y tenemos que saber que Él está con nosotros, que Él está también, dice, en nuestros corazones, está como si nosotros fuéramos templos suyos, como dice también en otros versículos. Nosotros somos templos del Dios viviente, dice, Él habita en nuestros corazones, si nosotros se lo permitimos, si nosotros se lo pedimos, si nosotros nos deshacemos de todo pecado, si nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, Él viene y habita en nuestros corazones. Pero si nosotros vivimos en pecado, en tinieblas, dice, Él no puede vivir en nuestros corazones, Él no puede estar en nosotros, porque Él no tiene comunión con las tinieblas y con el pecado. Entonces no basta con reconocer a la creación, tenemos que reconocer al Creador del cielo y la tierra, tenemos que reconocer al Padre Celestial y a su Santo Hijo, porque ellos han estado desde el principio. Y también debemos de reconocer los siervos fieles, pero no debemos de pasar de ese punto. El único que merece gloria y honra es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son dignos de recibir gloria y honra. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, toda casa, dice, es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Hay que reconocer que aquel que hizo el cielo y la tierra es digno de recibir toda la gloria y la honra. Hay que reconocer que el cielo y la tierra fueron creados por alguien poderoso, por alguien sabio, por alguien todopoderoso. Y ese es el único y verdadero Dios, que aunque no lo podemos ver con su palabra, por su palabra, hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Colosenses. Santo es el Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Dios. Y continúa ahí la lectura en Colosenses capítulo 1. Sin embargo, nos vamos a quedar hasta ese punto. Ahí se está reconociendo, se está hablando del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de la creación. Es decir, el Señor Jesucristo como Hijo de Dios ha estado desde el principio con el Padre Celestial. Dice, y en Él, es decir, en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios, y en el Padre Celestial, y en el Santo Espíritu, en Él fueron creadas todas las cosas. Hablamos del cielo y de la tierra. Hablamos de las cosas visibles y también de las cosas invisibles. Aquellas que no podemos ver fueron creados por el Padre, por el Hijo y por el Santo Espíritu, que han estado desde el principio, desde antes de la creación. Dice, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo, absolutamente todo, fue creado por el Padre, por el Hijo y por el Santo Espíritu. Todo fue creado por medio de Él y fue creado para Él. Santo es el Señor. Y confirma en el versículo 17 todavía, y Él es antes de todas las cosas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado desde antes de la creación. Santo es el Señor, pues hablamos que ellos crearon todas las cosas. Y más aún dice, todas las cosas por Él subsisten. Es decir, si aún permanecen las cosas, si aún permanece el cielo y la tierra, es porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todavía lo siguen sustentando, todavía lo siguen sosteniendo. Hablamos de toda la creación. Santo es el Señor. Él
Dice, lo sostiene, Él lo sustenta, por Él subsisten, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Es decir, debemos de reconocer la creación, reiteramos, pero debemos de reconocer al Creador del cielo y de la tierra. Debemos de reconocer al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu que han estado desde el principio. Y debemos de reconocer y glorificarlos. Y también debemos de reconocer que por Él, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo subsisten. Es decir, si nosotros como personas aún tenemos el aliento de vida, es porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo así lo permiten, pues nuestra vida depende de Él. Si tenemos el aliento de vida es porque Él nos lo da cada instante, cada día, cada año. Él nos da el aliento de vida y vamos a partir solamente cuando Él lo permita. Entonces, el Creador del cielo y la tierra, su Santo Hijo y el Santo Espíritu es antes de todas las cosas y por Él subsisten todas las cosas. Él creó todas las cosas y Él sostiene y sustenta todas las cosas. Y por ahí algunas personas pudieran decir, si Él hizo todas las cosas, entonces Él hizo el mal también. En definitiva, Él no creó el mal. Dios todo lo que hizo es bueno. Todo lo que hace Dios, el Todopoderoso, es bueno. El mal ha venido al mundo a causa de la rebeldía, a causa de la desobediencia y a causa del pecado. Incluso la muerte ha venido a causa de la desobediencia. La rebeldía comenzó con Satanás cuando Dios lo hizo para que le sirviera. Satanás se rebeló contra el Padre y por eso el Padre lo arrojó de su presencia. Y después la rebeldía y desobediencia continuó con Adán y Eva cuando desobedecieron y comieron del fruto que Dios les mandó que no comiesen. Satanás los tentó y ellos cayeron en la tentación de Satanás y desobedecieron a Dios, al Padre Celestial, lo desobedecieron y por eso entró la muerte, porque les dijo el Señor que si comieran, si llegaran a comer de ese fruto iban a morir, y así fue. Sin embargo, Satanás los engañó y ellos creyeron en las mentiras de Satanás. Entonces reiteramos, el mal, la maldad ha venido a causa de la rebeldía y del pecado. El mal y la maldad no fue creado por Dios, como algunas personas pudieran pensar, como algunas personas pudieran afirmar. El mal, reiteramos, ha venido por la desobediencia y por la rebeldía, por el pecado que hemos cometido la creación, que han cometido algunos ángeles, que ha cometido Satanás, que hemos cometido las personas, comenzando desde Adán y Eva. Entonces, este mal ha venido a causa de la desobediencia y rebeldía. Pero el que hizo todas las cosas buenas es Dios, es el Creador del cielo y la tierra, porque todo lo que hace Dios es bueno. Santo es el Señor, y Él es digno de recibir gloria, y Él es digno de recibir honra. El Padre Celestial, su Santo Hijo y el Santo Espíritu. Vamos a ir ahora al libro de San Juan, o Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. Entonces se está confirmando que en el principio era el Verbo, y el Verbo más adelante dice se hizo carne. El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, dice, y se está refiriendo al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, que Él estaba desde el principio. Está confirmando que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han estado desde el principio, han coexistido desde el principio, y los tres, como está escrito, están de acuerdo en todo. Los tres son uno solo. Santo es el Señor. Dice, este era en el principio, es decir, el Verbo, el Hijo de Dios. Y confirma en el versículo 3, por Él, dice, fueron hechas todas las cosas.
Santo es el Señor. Debemos de reconocer a aquel que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y este es el Padre, y es el Hijo, y es el Espíritu Santo. Es el Dios Todopoderoso, el que hizo todas las cosas. Y dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si hay alguna cosa creada, alguna cosa buena, es porque la ha hecho el Dios Todopoderoso. El Padre Celestial, su Santo Hijo y el Santo Espíritu, Él lo ha hecho. Reiteramos, solamente el mal y la maldad no ha creado Dios, porque todo lo que ha hecho Dios es bueno. El mal y la maldad, reiteramos, ha venido y viene siempre a causa de la rebeldía y desobediencia, siempre a causa del pecado. Santo es el Señor. Entonces, por Él, por el Dios verdadero, el Todopoderoso, fueron hechas todas las cosas, y fueron hechas solamente por su palabra. Porque Él no necesitó maquinaria, Él no necesitó poner a sus ángeles a crear a cada animal, a crear a cada planta. Él no necesitó a sus ángeles, arcángeles, a crear cada cosa. Él por su palabra hizo todas las cosas. Su palabra es más que suficiente para hacer todas las cosas como desde el principio. A Él damos gloria y honra porque Él es digno. Santo es el Señor. Reconocerlo también significa confiar en Él, significa obedecerlo. También significa andar conforme a su voluntad. Santo es el Señor. También implica glorificarlo. También implica andar con Él, pedir que Él ande en nuestros corazones, que Él esté en nuestros corazones. El Padre Celestial, su Santo Hijo y el Santo Espíritu. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Ahora vamos a leer en el libro de Salmos. Gloria a Dios. Salmos capítulo 119, Santo es el Señor, versículo 89 en adelante. La palabra de Dios dice así: para siempre, oh Dios, oh Señor, creador del cielo y de la tierra, para siempre permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Gloria a Dios. El salmista está confirmando, está reconociendo que el creador del cielo y la tierra creó, dice, todas las cosas. No solo las creó, sino que las afirmó. No solo las afirmó, sino que Él lo sustenta todo hasta el día de hoy. Por el Creador del cielo y la tierra, por el Padre Celestial, por su Santo Hijo y el Santo Espíritu subsisten todas las cosas hasta hoy. Hablamos del cielo, de la tierra, de la luna, de las estrellas, del mar, de los animales y de nosotros los seres humanos. Hablamos de la creación del Dios vivo, los cuales subsistimos gracias a Él hasta el día de hoy. Santo es el Señor. Dice, y todas ellas le sirven. El mar, el cielo y la tierra le sirven cada día, glorifican al Dios vivo. Solamente, lamentablemente, los seres que nos llamamos seres pensantes no reconocemos al Dios vivo algunas veces. Pensamos que la creación fue hecha a raíz de una explosión, a raíz de algo que sucedió al azar. Santo es el Señor, cuando en realidad el que hizo todas las cosas es alguien que tiene una sabiduría infinita que no alcanzamos ni alcanzaremos a comprender. Es un ser que es todopoderoso, que es sabio infinitamente. Santo es el Señor. Él lo hizo todo con sabiduría y Él lo hizo todo por el poder de su palabra. A Él damos gloria y honra porque Él es digno de recibirla. Santo es el Señor. Él es Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de San Pedro o Pedro, capítulo 3. Santo es el Señor. Versículo 5. Gloria a Dios. La palabra dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Santo es el Señor. Entonces dice que algunas personas ahora, dice, se burlan de Dios, se burlan de aquellos que creemos en el Creador, porque dicen, ¿dónde está tu Dios?
se ha dicho de que el Señor Jesucristo va a venir, y ellos, dice, se burlan y se burlarán, y es que lo hacen porque ignoran voluntariamente, dice, que desde el principio fueron creados por la palabra de Dios el cielo y la tierra. Por el poder de su palabra fueron creados el cielo y la tierra. Santo es el Señor. Reiteramos, no fue con maquinarias, no fue con multitud de personas, o no fue con multitud de ángeles o de seres vivientes que se hizo el cielo y la tierra. Fue por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios que fueron creadas todas las cosas. Por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas, está escrito. Entonces dice, lamentablemente las personas a veces ignoran, o en algún momento algunos ignoramos, que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. En algún momento algunas personas o algunos de nosotros llegamos a ignorar que hay un Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Pero Dios es bueno, porque aun cuando nosotros lo ignoramos, aun cuando nosotros lo rechazamos, Él no nos echa fuera de su creación. Él es paciente, Él es bueno, Él quiere que lo reconozcamos para que pueda darnos vida plena, abundante y vida eterna. Él no es como nosotros, las personas que somos rencorosos. Si el padre ve que su hijo no le obedece, o que alguna persona que habita en su casa no le obedece o hace cosas contrarias a lo que él dice, el padre humano, la persona, lo corre de su casa, o lo corre del empleo, o lo corre de donde es propiedad de uno. Pero el Creador del cielo y la tierra no es así. Hay personas que blasfeman de Él, que niegan la existencia del Creador del cielo y de la tierra, y el Dios Todopoderoso no los echa fuera de su creación. Algunos de nosotros, reitero, en algún momento no reconocíamos al Creador, no lo aceptábamos, no lo buscábamos, no lo glorificábamos, pero Dios fue paciente con nosotros, como es paciente con muchos. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es digno, porque Él es Dios, porque Él es misericordioso, es lento para la ira, dice, y grande en misericordia. Él dice es paciente para que todos, dice, procedamos al arrepentimiento, para que lo reconozcamos, para que lo clamemos. Y cuando nosotros lo clamemos, mientras esté el aliento de vida en nuestros cuerpos, dice, Él dice, nos escuchará, y Él nos perdonará, y Él nos salvará. Él dice, quiere que todos seamos salvos. Gloria a Dios, santo es el Señor. Entonces, aun cuando algunas personas ignoren por su propia voluntad que hay un Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra, dice, ellos lo hacen por ignorancia, lo hacen por rebeldía, por desobediencia, pero Dios es paciente con ellos y con nosotros, con todos es paciente. Aún dice, eso no demerita. Hay una afirmación que nadie la puede negar, o aunque la nieguen es verdad, y es que hay un Dios que hizo el cielo y la tierra, que es sabio, que es todopoderoso, que es bueno, que es paciente. Vamos a leer en el libro de Jeremías capítulo 32 versículo 17. La palabra dice así: Oh Señor, Creador del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Santo es el Señor. Y dice en el 18 que haces misericordia a millares. Y continúa diciendo, y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Dios de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos. Y continúa diciendo, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. Santo es el Señor, para dar a cada uno según sus caminos, según sus obras. Gloria a Dios. Entonces, el profeta Jeremías está reconociendo y está glorificando al Dios Todopoderoso, dice, porque con su gran poder hizo el cielo y la tierra. Es decir, con su palabra hizo el cielo y la tierra. Y hablamos del Padre Celestial, de su Santo Hijo y del Santo Espíritu, como ya leímos. Y confirma ahí, dice, y es que no hay nada difícil para ti.
si hiciste el cielo, la tierra, el mar, su plenitud, si pusiste el límite al mar y no lo traspasa a menos que tú se lo permitas, si hiciste las plantas, los animales, e hiciste a las personas, los cuales tenemos vida, tenemos aliento de vida que nos das, dice entonces, no hay nada difícil para ti. Si lo hiciste todo con el poder de tu palabra, entonces no hay nada difícil para ti. Todo es posible para ti, aun cuando nosotros como personas pensemos que hay cosas difíciles. Para nosotros como personas realmente hay cosas difíciles e imposibles, pero para Dios no hay cosas difíciles ni imposibles. ¿Esto qué significa? Que nos da también una seguridad de que podemos confiar en Él en alguna situación difícil que nosotros tengamos. Nosotros podemos confiar en Él porque Él es todopoderoso y porque Él es bueno y porque Él es Dios misericordioso. Dice ahí también, santo es el Señor. Dice, Él hace misericordia con todo. Reiteramos, aunque las personas no lo reconozcan, aunque nosotros no lo reconocemos en algún momento, aunque no lo obedecemos, Él sigue teniendo misericordia de nosotros y no nos echa fuera de su creación, que es el cielo y la tierra, y nos sigue permitiendo comer del fruto de la tierra, del fruto del mar, de los animales. Nos sigue permitiendo que nos sustentemos de ellos, de su creación. Él nos sigue sustentando, dice, nos sigue sosteniendo. ¿A quién? A toda su creación. Aleluya. A Él damos gloria y honra porque Él es digno. Entonces, en lo que acabamos de leer, reiteramos, debemos de reconocer a aquel que hizo el cielo y la tierra. Porque nosotros sabemos reconocer cuando alguna persona hace algo, algo agradable, algo bueno. Hablamos de construcciones, de inventos que hacen las personas. También debemos de reconocer, o aún mayormente debemos de reconocer a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y debemos de reconocer que el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu han estado desde el principio, y que ellos crearon todas las cosas, y que ellos siendo uno sostienen y sustentan todas las cosas hasta el día de hoy, incluyéndonos a nosotros. Es decir, nosotros vivimos no porque seamos jóvenes, no porque seamos fuertes, no porque nos alimentemos, no porque tengamos dinero, aun cuando debemos de trabajar, aun cuando debemos de alimentarnos. Nosotros tenemos el aliento de vida aún porque el Padre Celestial, su Santo Hijo y el Santo Espíritu así lo permiten, porque Él cada día, cada instante nos da el aliento de vida. Entonces debemos de reconocerlo, debemos de glorificarlo, y más aún también debemos y podemos confiar en Él, porque Él es Dios sabio, es bueno, es todopoderoso. Para Él todas las cosas son posibles, no hay cosa imposible ni difícil para Él. Santo es el Señor, podemos confiar en Él. Reconocerlo también implica obedecerlo, implica andar conforme a su voluntad, implica confiar en Él, tener la esperanza en Él firme de que Él es Dios, de que Él nos guía, de que Él nos ayuda. Debemos de someternos al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel. Santo es el Señor, al Creador del cielo y la tierra, al Padre Celestial, a su Santo Hijo y al Santo Espíritu, al cual damos gloria y honra, porque Él es digno. Le damos gracias por habernos permitido leer esta bendita palabra, y le rogamos que Él nos dé sabiduría y entendimiento de su palabra, y le rogamos que Él nos haga hacedores de su palabra donde quiera que estamos. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.